El frío me despertó. No el frío común de una noche de invierno, sino ese frío metálico que te muerde la piel y te penetra hasta los huesos. Sentí el acero contra mi espalda, duro e implacable, vibrando con un ritmo extraño que no lograba comprender. Mis párpados pesaban como piedras, pero los forcé a abrirse. Oscuridad, casi absoluta, salpicada apenas por la luz lejana de una farola que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. El olor a óxido me invadió las fosas nasales, mezclado con algo más desagradable. Aceite viejo, madera podrida y mi propio sudor frío empapando mi camisa. Intenté moverme, no pude. Las cadenas me rodeaban el pecho, los brazos, las piernas, gruesas, pesadas, oxidadas. Tiré con fuerza, arqueando la espalda, y el metal me mordió las muñecas con tanta violencia que sentí la piel abrirse. Un gemido escapó de mi garganta, amortiguado por algo que me aplastaba la boca. Una mordaza, tela áspera que sabía a polvo y sangre. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Los recuerdos llegaron en fragmentos, como vidrios rotos. La reunión, el almacén en el puerto. Marco había insistido en que fuera solo, que era un asunto delicado que requería discreción. Confiaba en Marco. Había sido mi mano derecha durante 8 años. La vibración bajo mi cuerpo se intensificó, un zumbido grave, lejano pero creciente, que hacía temblar los rieles contra mi columna. El sonido era inconfundible. Lo había escuchado 1000 veces desde la distancia, pero nunca así, nunca con mi cuerpo atado directamente a su origen. Un tren. El pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Volví a tirar de las cadenas con desesperación salvaje, retorciendo mi cuerpo, ignorando el dolor que me recorría los hombros. Las muñecas me ardían donde el metal cortaba más profundo. Podía sentir la sangre, tibia y espesa, deslizándose por mis dedos. La luz del tren apareció en la distancia. Un punto amarillo que crecía, transformándose en 2 ojos brillantes que me miraban fijamente, acercándose con la inevitabilidad de la muerte misma. El zumbido se convirtió en rugido. Los rieles vibraban ahora con tanta fuerza que mis dientes castañeteaban. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿2 minutos? ¿3? Cerré los ojos y contra mi voluntad las imágenes llegaron. Todos los hombres a los que había ordenado matar. Todos los tratos oscuros que había cerrado. Todas las amenazas que había cumplido sin titubear. Había construido un imperio con sangre y miedo, y ahora ese imperio me devoraba desde dentro. Marco. Tenía que haber sido Marco. Las señales habían estado ahí toda la noche. Su mirada que no sostenía la mía. La forma en que sus hombros se tensaban cuando hablaba. El sudor en su frente a pesar del frío del almacén. Pero yo había estado distraído, preocupado por la reunión con los rusos, por los problemas con el cargamento del sur. No había visto la traición creciendo bajo mi nariz. El golpe había llegado por detrás. Rápido, profesional. Una capucha sobre mi cabeza. Manos que me agarraban con fuerza. Había reconocido las voces, aunque intentaban distorsionarlas. Mis propios hombres. La familia que había construido me había vendido al mejor postor. O quizás simplemente habían decidido que era hora de un cambio de liderazgo. El tren estaba más cerca ahora. Podía ver los detalles de su morro, sentir el aire que empujaba hacia adelante como una pared invisible. El sonido era ensordecedor, llenando el mundo entero. Esto era el final. Vittorio Marchetti, el hombre más temido de la ciudad, el que había sobrevivido a 3 guerras territoriales y 2 intentos de asesinato, moriría atado a unas vías de tren como un perro abandonado. La ironía me habría hecho reír si no fuera porque apenas podía respirar. Entonces escuché algo. Pasos, corriendo. Forcé mi mente a retroceder, a reconstruir las últimas 24 horas pieza por pieza. Necesitaba entender. Necesitaba saber exactamente cuándo me había convertido en un hombre muerto caminando. La llamada había llegado durante el desayuno. Marco, mi voz controlada y profesional como siempre. Necesitaba verme. En privado. El almacén del puerto, el viejo, el que ya no usábamos desde que consolidamos las operaciones en el norte. Tenía información sobre los rusos, algo que no podía discutir por teléfono. Debía haberlo sabido entonces. Marco nunca había sido paranoico con las comunicaciones. Era yo el que insistía en reuniones cara a cara para los asuntos delicados. El almacén olía a madera húmeda y sal cuando llegué,
ese aroma penetrante del mar mezclado con años de abandono. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento del océano, que silbaba entre los tablones sueltos del techo. Mis pasos habían resonado en el concreto agrietado mientras caminaba hacia el centro del espacio vacío, donde Marco me esperaba con 3 hombres más. Debí haberlo sabido. Los músculos de mi mandíbula se tensaron involuntariamente, apretando contra la mordaza. El sabor metálico de mi propia sangre se mezclaba con el polvo en mi boca. La rabia comenzaba a reemplazar al miedo, un fuego lento que crecía en mi pecho a pesar del frío que me rodeaba. Marco había estado nervioso. Eso era lo que más me molestaba ahora, al recordar. Había visto las señales y las había ignorado. Sus ojos no sostenían mi mirada por más de 2 segundos. Seguía pasándose la mano por el cabello, un tic que solo mostraba cuando mentía. Sus hombros estaban rígidos, como si llevara un peso invisible. Le había preguntado por los rusos. Su respuesta había sido vaga, llena de generalidades. Había dado un paso hacia él, frunciendo el ceño, a punto de exigir detalles concretos. Entonces todo se volvió negro. El golpe había sido perfecto, profesional. Alguien había salido de detrás de las cajas apiladas, moviéndose en completo silencio hasta estar a mi espalda. Un objeto duro contra mi cabeza. No lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente completamente, pero suficiente para aturdirme. La capucha había llegado inmediatamente después, áspera y que olía a productos químicos, bloqueando toda luz. Manos me habían agarrado. 4, tal vez 6. Me habían obligado a arrodillarme. Habían inmovilizado mis brazos. Había intentado luchar, por supuesto, pero el golpe me había dejado desorientado, y eran demasiados. Las voces habían llegado entonces. Intentaban distorsionarlas, hablando en susurros roncos, pero yo conocía a mis hombres. Había pasado años aprendiendo a leer cada inflexión, cada patrón de habla. Antonio, el conductor. Luca, mi guardia de seguridad. Probablemente otros 2 de mi propio equipo de protección. Marco había permanecido en silencio, cobarde hasta el final. Alguien había hablado cerca de mi oído, su aliento caliente contra mi mejilla a través de la tela de la capucha. Las palabras eran simples, casi aburridas en su banalidad. Lo sentían. No era nada personal, solo negocios. Marco ofrecía mejor trato, más dinero, menos riesgos. Había querido reír. Había construido mi imperio precisamente sobre la premisa de que la lealtad se compraba con miedo tanto como con dinero. Ahora descubría que el miedo se diluye cuando hay suficientes números involucrados. Me habían arrastrado hasta un coche. El viaje había sido largo, lleno de giros que probablemente eran innecesarios, diseñados para desorientarme. Cuando finalmente me sacaron, el aire olía diferente. Menos ciudad, más industrial, el sonido del agua cerca, pero no el océano. Un río, quizás. Me habían atado aquí, en estas vías, con cuidado meticuloso, asegurándose de que no hubiera forma de escapar. Luego se habían ido, sus pasos alejándose hasta desvanecerse en la noche. Marco quería mi puesto. Eso era obvio. Pero era demasiado débil para matarme él mismo, demasiado cobarde para dar la orden directamente. Así que había elegido esto, una muerte que parecería un accidente, o al menos lo suficientemente ambigua como para que él pudiera reclamar inocencia. Un jefe que simplemente desapareció una noche. Misterioso, conveniente. El tren estaba cerca ahora, tan cerca que podía sentir el aire caliente de su motor, el olor a diésel quemado llenando mis pulmones. Y entonces, los pasos que había escuchado antes se convirtieron en algo más. Voces, agudas, femeninas, corriendo directamente hacia mí. Al principio pensé que era Marco, que había regresado para verme morir, para asegurarse de que su plan funcionara, para mirarme a los ojos en mis últimos segundos y reclamar su victoria. La rabia se encendió en mi pecho como una hoguera, tan intensa que por un momento olvidé el frío, olvidé el tren, olvidé todo excepto el deseo ardiente de romper estas cadenas y destrozarlo con mis propias manos. Pero los pasos eran demasiado ligeros, demasiado rápidos. Giré la cabeza tanto como las cadenas me permitían, forzando mis ojos a enfocar en la oscuridad. 2 sombras emergieron de entre los matorrales que bordeaban las vías, corriendo hacia mí con una urgencia que no entendía.
La luz de la luna, débil pero suficiente, las iluminó por un segundo. Mujeres. El mundo se detuvo por un instante. De todas las posibilidades que había considerado en estos minutos de agonía, esta no estaba entre ellas. La primera era mayor, tal vez 40 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo deshecha. Vestía un uniforme que reconocí incluso en la penumbra, verde pálido, manchado, con el logo del hospital municipal apenas visible en el bolsillo del pecho. Una enfermera. Sus zapatos blancos estaban sucios, gastados, y su rostro mostraba las líneas profundas de alguien que había trabajado un turno doble, tal vez triple. La segunda era más joven, una adolescente, 16 años quizás, con rasgos que eran claramente un eco de la mujer mayor. Su hija. Llevaba jeans rasgados en las rodillas y una sudadera demasiado grande, y sus ojos, incluso desde la distancia, eran enormes y brillantes de terror. Pero seguían corriendo. Hacia mí, hacia el peligro. El rugido del tren era ensordecedor ahora, un trueno continuo que hacía vibrar el aire mismo. Podía sentir el calor de su motor mezclándose con el frío de la noche, creando corrientes de aire que arrastraban el olor acre del diésel y el metal sobrecalentado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La mujer llegó primero, cayendo de rodillas junto a mí con tanta fuerza que escuché el impacto de sus huesos contra la grava. Sus manos, pequeñas pero firmes, tocaron mi rostro, y el calor de su piel contra mi mejilla helada fue como una descarga eléctrica. Olía a antiséptico y café viejo, a noches largas en pasillos de hospital y a algo más suave, más humano, jabón de lavanda barato. Intentó hablar, pero el sonido del tren ahogaba todo. La vi mover sus labios, sus ojos escaneando las cadenas, mi cuerpo, evaluando la situación con la rapidez práctica de alguien acostumbrado a las emergencias. La muchacha llegó un segundo después, jadeando, con las manos temblando mientras las extendía hacia las cadenas. La enfermera me arrancó la mordaza de un tirón. El tejido raspó mi piel, dejando un ardor que apenas registré. El aire entró a mis pulmones en una bocanada dolorosa, y mi garganta, seca y en carne viva, apenas pudo formar palabras. No sé qué intenté decir. Tal vez una advertencia. Tal vez una súplica de que huyeran, que me dejaran, que no arriesgaran sus vidas por un extraño atado a las vías. Pero todo lo que salió fue un gruñido ronco, ininteligible. La mujer me miró directamente a los ojos. En ese instante, bajo la luz creciente del tren que se acercaba, vi algo en su mirada que no había visto en años. Algo que había olvidado que existía. Compasión pura, sin cálculo, sin agenda oculta, sin preguntarse quién era yo o qué había hecho para merecer esto. Solo la determinación absoluta de salvar una vida porque era una vida. Punto. Su voz cortó a través del rugido, clara y firme, dirigida a su hija. Debían intentar romper las cadenas. Ahora. La muchacha asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con las manos ya buscando entre la grava, entre los escombros cercanos, cualquier cosa que pudiera servir como herramienta. El tren estaba a menos de un minuto, tal vez menos, y estas dos desconocidas se negaban a abandonarme. La muchacha encontró una piedra primero, grande, del tamaño de su puño, con bordes irregulares. Se lanzó sobre las cadenas y comenzó a golpear el candado con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo delgado. El sonido del metal contra metal era patético, comparado con el rugido creciente del tren. Pequeños tintineos que se perdían en el estruendo. La enfermera tenía las manos en mi pecho, evaluando mi respiración, mis costillas, buscando lesiones con la eficiencia mecánica de años de práctica. Pero sus ojos no dejaban de moverse hacia las cadenas, hacia el tren, calculando. Siempre calculando. Intenté hablar de nuevo, mi voz saliendo rasposa y rota. Que huyeran. Que me dejaran. Que esto no valía la pena. No me escucharon. O tal vez sí, y simplemente decidieron ignorarme. La luz del tren nos bañaba ahora completamente, convirtiendo la noche en un día artificial y cegador. Podía ver cada detalle con claridad brutal. Las manchas de sangre en mi camisa blanca, ahora más marrón que roja. El temblor incontrolable de las manos de la muchacha mientras golpeaba y golpeaba. Las arrugas de concentración en la frente de su madre. El sudor que comenzaba a brillar en sus rostros a pesar del frío. El aire caliente del motor del tren llegó como una ola.
trayendo ese olor característico a grasa quemada y electricidad, mezclado con el ozono que siempre precede a algo masivo, algo imparable. Mi estómago se contrajo, un espasmo de terror puro que me recorrió de pies a cabeza. 40 segundos. Tal vez menos. La piedra se rompió en la mano de la muchacha. Se hizo pedazos, y ella dejó escapar un sollozo de frustración que me partió algo en el pecho. La enfermera le gritó algo, señalando hacia un montón de escombros cerca de las vías. La muchacha corrió, sus piernas delgadas tropezando en la oscuridad, cayendo una vez pero levantándose inmediatamente. La enfermera tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarla. Sus ojos eran color avellana, noté absurdamente, con pequeñas motas verdes cerca de las pupilas. Intentó decirme algo, pero yo ya no podía escuchar palabras individuales. Solo ese rugido que llenaba el universo entero. La muchacha regresó. En sus manos llevaba una barra de hierro, oxidada y doblada en un extremo, probablemente un pedazo de alguna construcción abandonada. Era perfecta. Las dos mujeres se movieron con una sincronización que hablaba de años juntas, de conocerse tan bien que las palabras eran innecesarias. La enfermera insertó la barra en el eslabón de la cadena, justo donde se conectaba con el candado. La muchacha se posicionó al otro lado, sus manos pequeñas cerrándose sobre el metal oxidado que debía estar cortándole la piel. Tiraron. Los músculos de sus brazos se tensaron. Sus rostros se contorsionaron con el esfuerzo. La enfermera dejó escapar un gruñido gutural que venía desde lo más profundo de su vientre. El eslabón no cedió. 30 segundos. Lo intentaron de nuevo. Esta vez, la muchacha se apoyó con todo su peso, sus pies resbalando en la grava. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero no se detuvo. Su madre gritaba algo, una cuenta regresiva tal vez, o una oración, sincronizando sus fuerzas. El metal crujió, un sonido pequeño, casi imperceptible bajo el trueno del tren, pero lo sentí vibrar a través de las cadenas, a través de mi cuerpo. 20 segundos. La luz era tan brillante que ya no podía ver sus rostros con claridad. Solo siluetas, bañadas en amarillo dorado, moviéndose con una desesperación hermosa y terrible. El calor del motor me quemaba la piel ahora. Podía oler el humo, el aceite, sentir la vibración en mis dientes. Tiraron una vez más. Un último esfuerzo conjunto, sus cuerpos arqueándose hacia atrás, sus voces uniéndose en un grito que de alguna manera corté a través del ruido. El eslabón se rompió. El sonido fue como un disparo. El metal cedió, separándose con una violencia que envió a la muchacha al suelo. La enfermera ya me estaba agarrando, sus brazos rodeando mi pecho, tirando de mí con una fuerza que no debería haber existido en un cuerpo tan pequeño. 10 segundos. La muchacha se levantó, tomó mis piernas. Entre las dos me arrastraron, el peso de las cadenas sueltas todavía colgando de mi cuerpo, ralentizándolas. Mis talones rebotaban contra la grava, las piedras cortando a través de mis pantalones. 5 segundos. El viento del tren nos golpeó como un puño. Nos lanzó hacia adelante, los tres cayendo en un montón desordenado de brazos y piernas y cadenas metálicas, rodando por el terraplén junto a las vías. El tren pasó rugiendo donde había estado mi cuerpo apenas un segundo antes. El mundo era solo ruido, un rugido continuo que parecía desgarrar el aire mismo, tan violento que sentí que mis tímpanos estallarían. El tren pasaba a centímetros de donde habíamos estado, una masa de metal y furia que hacía temblar la tierra bajo nuestros cuerpos. Estábamos enredados los tres. Mi espalda presionaba contra algo suave que se movía. Respiraba. La enfermera. Su pecho subía y bajaba aceleradamente contra mis omóplatos, y podía sentir los latidos frenéticos de su corazón a través de las capas de ropa. La muchacha estaba de alguna manera debajo de nosotros, sus brazos todavía aferrados a mis piernas como si temiera que el tren pudiera succionarme de vuelta hacia las vías. El viento nos azotaba, caliente, violento, arrastrando consigo partículas de polvo y grava que golpeaban mi piel expuesta como pequeñas agujas. El olor a metal sobrecalentado era tan intenso que podía saborearlo, mezclado con el caucho quemado de los frenos que el tren ni siquiera había intentado aplicar. Las cadenas todavía colgaban de mi cuerpo, pesadas y frías, enroscándose alrededor de mi torso como serpientes de hierro.
Uno de los extremos golpeaba rítmicamente contra mi cadera con cada vibración del tren que pasaba. Duró una eternidad. O tal vez fueron solo segundos. El tiempo había perdido todo significado. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, el rugido comenzó a disminuir. El tren se alejaba, su luz roja trasera desapareciendo en la distancia como un ojo que se cerraba. El silencio que dejó atrás era casi tan ensordecedor como el ruido había sido. Durante un momento interminable, ninguno de nosotros se movió, simplemente yacíamos ahí respirando. El aire entraba a mis pulmones en bocanadas irregulares, dolorosas, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Mi garganta ardía. Mis muñecas palpitaban donde las cadenas habían cortado profundamente. Cada músculo de mi cuerpo temblaba con una mezcla de agotamiento y adrenalina pura. La enfermera se movió primero. Se desenredó de debajo de mí con cuidado. Sus manos inmediatamente moviéndose para verificar que estuviéramos todos en una pieza. Sentí sus dedos en mi cuello, buscando mi pulso. Firmes, profesionales, pero temblaban ligeramente. La muchacha se incorporó, con hierba pegada a su cabello y tierra manchando su mejilla. Tenía los ojos enormes, vidriosos, en shock. Sus labios se movían, pero no salía sonido, como si su voz se hubiera quedado atrapada en algún lugar entre el terror y el alivio. Giré mi cabeza, ignorando el dolor agudo en mi cuello, y miré a la enfermera. Realmente la miré por primera vez. Su rostro estaba a centímetros del mío, iluminado ahora solo por la luz débil de la luna que había emergido de detrás de las nubes. Tenía una mancha de mi sangre en la mejilla, pequeñas gotas que habían salpicado cuando me quitó la mordaza. Sus ojos, esos ojos color avellana que había notado antes, me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Había algo en esa mirada. No era piedad. Tampoco triunfo. Era algo más profundo, más puro. Era la mirada de alguien que acababa de sostener la vida en sus manos y se negó a soltarla. Me salvaron. Estas dos desconocidas, una enfermera agotada y su hija adolescente, me habían arrancado de las fauces de la muerte con sus propias manos. Sin saber quién era yo, sin importarles, sin hacer preguntas, algo se rompió en mi pecho. Una pared que había construido durante años, ladrillo por ladrillo, traición por traición. Se fracturó, y a través de las grietas se filtró algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocí. Gratitud, pura y simple y absolutamente abrumadora. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Calientes, inesperadas, corriendo por mis mejillas sucias y mezclándose con la sangre seca. No podía hablar. No había palabras para esto. No en mi vocabulario de amenazas y órdenes y contratos sellados con violencia. La enfermera vio mis lágrimas. Sin decir nada, sin un momento de duda, me atrajo hacia ella. Sus brazos, sorprendentemente fuertes para ser tan delgados, me rodearon, y su mano se posó en la parte posterior de mi cabeza, presionándome contra su hombro. Olía a lavanda barata y desinfectante de hospital, a turnos nocturnos y sacrificio silencioso, a humanidad en su forma más simple. Y yo, Vittorio Marchetti, el hombre más temido de la ciudad, lloré contra el hombro de una extraña, mientras su hija nos observaba en silencio. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio que había visto mejores días. Las escaleras crujían bajo nuestro peso mientras subíamos, y yo me apoyaba pesadamente en la enfermera, con la muchacha sosteniéndome del otro lado. Cada escalón era una agonía. Mis piernas apenas respondían, entumecidas por horas atado a las vías, y el dolor en mis muñecas se había convertido en un latido constante que subía por mis brazos. La puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en el pasillo silencioso. Dentro, el apartamento era pequeño. Tan pequeño que mi sala de estar en la mansión probablemente era 3 veces más grande. Pero estaba limpio. Implacablemente limpio, con ese tipo de orden que viene de tener muy poco que organizar. El olor me golpeó inmediatamente. No era desagradable. Era el olor de un hogar real. Detergente barato con aroma a limón. El rastro de una cena simple cocinada horas antes, y debajo de todo eso, ese aroma indefinible de personas que realmente viven en un espacio, que lo llenan con su presencia. Me guiaron hasta un sofá pequeño, tapizado con una tela floreada que había sido remendada en varios lugares. Los resortes protestaron cuando me dejé caer, pero el cojín era suave, gastado por años de uso.
La muchacha desapareció en lo que supuse era la cocina, y escuché el sonido del agua corriendo, el tintineo de tazas. La enfermera se arrodilló frente a mí, sus manos ya trabajando para examinar mis heridas. Su toque era firme pero gentil, y sus dedos fríos contra mi piel caliente me hicieron estremecer involuntariamente. Comenzó a quitarme lo que quedaba de las cadenas, desenrollándolas con cuidado de mi torso, y cada movimiento arrancaba pequeños gemidos de mi garganta que intentaba, sin éxito, suprimir. Mis ojos vagaron por el apartamento mientras ella trabajaba. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, la mayoría baratas, de esas que vienen con los marcos de la tienda, pero cuidadosamente dispuestas. Vi a la muchacha en diferentes edades, como bebé, como niña pequeña con dientes faltantes, como adolescente sonriendo con un uniforme escolar. Vi a la enfermera más joven, su cabello sin las hebras grises que tenía ahora, sosteniendo a un bebé. Busqué instintivamente la presencia de un hombre en las fotos. Un padre, un esposo. No lo había. O más precisamente, había estado. En las fotos más antiguas, había un hombre delgado con sonrisa amable y ojos cansados. Pero las fotos más recientes eran solo de ellas dos. Madre e hija, solas. La muchacha regresó con una taza humeante. Té, por el olor dulce y herbal que emanaba. Me la ofreció con manos que todavía temblaban ligeramente, y cuando nuestros dedos se rozaron al transferir la taza, noté que tenía las palmas en carne viva, cortadas por la barra de hierro oxidada que había usado para salvarme. Debí decir algo, agradecerle, disculparme por sus manos heridas, pero mi garganta parecía haberse cerrado de nuevo, y todo lo que pude hacer fue tomar la taza y sostenerla, dejando que el calor se filtrara a través de mis palmas entumecidas. La enfermera finalmente habló, su voz más suave ahora que el peligro había pasado. Me dijo su nombre, Elena, y su hija era Sofía. Volvían del hospital, del turno de noche de Elena, cuando escucharon el tren y vieron mi silueta atada a las vías. No preguntó qué me había pasado. No preguntó quién era yo. Solo declaró, con una simplicidad que me dejó sin palabras, que habían hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. La observé mientras comenzaba a limpiar las heridas de mis muñecas con algodón y antiséptico. Sus movimientos eran precisos, practicados, ejecutados con la eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces. Pero había algo más en la forma en que tocaba mi piel. Algo cuidadoso y casi tierno que contrastaba con la profesionalidad clínica. Sofía se sentó en el otro extremo del sofá, acurrucándose con sus piernas contra el pecho, observándonos con ojos grandes y todavía asustados. Elena le habló sin mirarla, con ese tono suave pero firme que solo las madres parecen dominar, diciéndole que se preparara para dormir, que ya había pasado suficiente por una noche. La muchacha no se movió. En cambio, preguntó con voz pequeña pero clara, si yo estaría bien. Elena sonrió. Fue una sonrisa cansada, llena de las preocupaciones de una madre que acababa de ver a su hija arriesgar su vida, pero también llena de orgullo. Le aseguró que sí, que cuidaría de mí. La forma en que se miraron en ese momento, madre e hija, me golpeó con una fuerza inesperada. Había un lenguaje completo en esa mirada. Amor incondicional, confianza absoluta, complicidad nacida de años de enfrentar el mundo juntas, de ser todo lo que cada una tenía. Yo tenía una mansión. Tenía poder. Tenía un imperio construido con miedo y dinero. Pero estas dos mujeres, en este apartamento diminuto con muebles remendados y fotografías baratas, tenían algo que yo nunca había poseído. Tenían riqueza de verdad. Sofía finalmente se fue a dormir, arrastrando los pies hacia lo que supuse era el único dormitorio del apartamento. La puerta se cerró con un clic suave, dejándonos a Elena y a mí en el silencio incómodo de dos extraños que habían compartido algo demasiado intenso, demasiado íntimo, para ser desconocidos. Elena terminó de vendarme las muñecas, enrollando la gasa blanca con precisión. Sus dedos rozaban mi piel con cada vuelta, y ese contacto simple, tan diferente de cualquier toque que había conocido en años, me hacía consciente de cada terminación nerviosa en mi cuerpo. Cuando ató el último nudo, sus manos se quedaron ahí un momento más de lo necesario, como si estuviera evaluando algo más que mis heridas físicas. Se sentó a mi lado en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero no distante.
El calor de su cuerpo irradiaba hacia mí en el pequeño espacio, y podía oler el champú de manzanilla en su cabello mezclado con ese persistente aroma a hospital que parecía estar impregnado en su piel. Me preguntó, con voz cuidadosa, si quería hablar de lo que había pasado. Debí mentir. Debí inventar alguna historia sobre un asalto, sobre estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero algo en sus ojos color avellana, en la forma en que me miraba sin juzgar, sin miedo a pesar de haberme encontrado atado a unas vías de tren, me hizo querer darle al menos una verdad parcial. Le dije que era empresario, que tenía enemigos, gente que quería lo que yo tenía, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. No mentí exactamente, solo omití la naturaleza exacta de mi negocio. Elena asintió como si eso explicara todo. Tal vez lo hacía. Vivía en una ciudad donde la violencia era tan común que ya no sorprendía a nadie. Había visto suficiente en las salas de emergencia del hospital municipal como para saber que los hombres se mataban entre sí por razones que iban desde el poder hasta el orgullo. El reloj en la pared marcaba el paso de los segundos con un tic-tac constante que llenaba los silencios entre nuestras palabras. Era un reloj viejo, probablemente heredado, con números romanos desgastados y manecillas que temblaban ligeramente con cada movimiento. Elena comenzó a hablar entonces, con una voz tan suave que tuve que inclinarme ligeramente para escucharla. Me contó sobre su esposo, un maestro de escuela que había muerto 5 años atrás. Cáncer, rápido y brutal. Las facturas médicas los habían dejado en la ruina, incluso con su propio trabajo en el hospital. Habían perdido la casa, habían perdido los ahorros, pero habían tenido tiempo para despedirse. Y eso, me dijo con una sonrisa triste, era más de lo que muchos tenían. Sofía tenía 11 años cuando su padre murió. Ahora tenía 16 y estudiaba medicina con 3 becas diferentes porque sus calificaciones eran perfectas. Quería ser cirujana. Quería salvar vidas como su madre hacía, pero de maneras que Elena nunca podría con su título de enfermería. La forma en que hablaba de su hija hizo que mi pecho se apretara. Había tanto orgullo en cada palabra, tanta esperanza feroz. Elena trabajaba dobles turnos, a veces triples, para asegurarse de que Sofía pudiera concentrarse en sus estudios. Vivían ajustadas, admitió, a veces peligrosamente ajustadas, pero eran felices. Tenían lo que importaba. Quise preguntarle qué era eso exactamente, qué era lo que importaba, porque mirando alrededor de este apartamento con sus muebles remendados y sus facturas probablemente impagas apiladas en la mesita, no podía ver qué era lo que tenían que yo no tuviera en mi mansión con vista al lago. Pero entonces Elena me miró y lo entendí. Era esto, esta capacidad de sentarse junto a un extraño sangrante y no ver una amenaza o una oportunidad, sino simplemente un ser humano que necesitaba ayuda. Era la forma en que Sofía había corrido hacia el peligro en lugar de alejarse porque su madre lo hacía y ella confiaba en ese ejemplo con cada fibra de su ser. Elena mencionó, casi como una idea tardía, que creía que toda vida valía la pena salvar. No importaba quién eras o qué habías hecho. En el momento en que alguien necesitaba ayuda, nada más importaba. Su filosofía era tan simple, tan absolutamente ajena a todo lo que yo había construido mi vida alrededor, que me dejó sin palabras. Había pasado décadas operando bajo la premisa opuesta, que algunas vidas valían más que otras, que algunas personas merecían vivir y otras no, que yo tenía el derecho, incluso el deber, de hacer esas distinciones. Y aquí estaba esta mujer, esta enfermera que ganaba en un mes lo que yo gastaba en una cena, diciéndome que cada vida era igual de valiosa. Me estaba cuestionando todo, cada decisión, cada orden, cada muerte que había causado directa o indirectamente. El peso de eso se asentó sobre mis hombros como una carga física, haciendo que mi cuerpo ya dolorido se sintiera aún más pesado. Pero había algo más oscuro y urgente presionando en la periferia de mi conciencia. Las había puesto en peligro. Solo por estar aquí, en su hogar, las había marcado. Marco tenía ojos en toda la ciudad. Si alguien me había visto entrar a este edificio, si alguien me veía salir, el pensamiento me heló la sangre más efectivamente que las cadenas lo habían hecho. El amanecer llegó demasiado rápido. La luz gris del alba se filtraba a través de las cortinas delgadas del apartamento, trayendo consigo la cruda realidad de mi situación. Había dormitado en el sofá,
Un sueño inquieto lleno de imágenes de trenes y cadenas, y los ojos de Marco mirándome con traición. Elena se había quedado en el sillón cercano, envuelta en una manta raída, vigilándome como si temiera que pudiera desaparecer si cerraba los ojos. Su respiración era suave y constante ahora, finalmente vencida por el agotamiento. Me moví con cuidado para no despertarla, cada músculo protestando mientras me incorporaba. El dolor había evolucionado durante la noche de agudo a un dolor sordo y constante que impregnaba cada centímetro de mi cuerpo. Me acerqué a la ventana, apartando la cortina apenas lo suficiente para mirar hacia la calle. Y ahí estaba, un sedán negro, estacionado en la esquina. El mismo modelo que usábamos para vigilancia. El parabrisas reflejaba la luz matutina, pero pude ver la silueta de alguien dentro, esperando, observando. Mi estómago se contrajo violentamente. El sabor a bilis subió por mi garganta, amargo y quemante. Reconocí el coche. Reconocí la forma en que estaba estacionado, con el motor probablemente en marcha, listo para moverse rápidamente si fuera necesario. Tony, uno de los hombres de Marco, lo había visto usar ese coche docenas de veces. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Toda la noche? ¿Me habían seguido hasta aquí? ¿O habían pasado peinando el área sistemáticamente hasta encontrar cualquier rastro de mí? No importaba. Lo que importaba era que sabían dónde estaba. Y si sabían dónde estaba yo, sabían de Elena, de Sofía. El pánico me golpeó con tanta fuerza que mis rodillas casi cedieron. Me aferré al alféizar de la ventana, mis nudillos blanqueándose con la presión. La madera estaba fría bajo mis palmas, ligeramente húmeda por la condensación de la mañana. Había cometido el error más estúpido, más imperdonable de mi vida. Había traído mi mundo a este lugar. Había contaminado este pequeño refugio de bondad con la violencia y el peligro que me seguían como una sombra. Marco no dejaría testigos. Esa era la regla. Era mi regla, la que yo mismo había establecido años atrás. Cualquiera que me hubiera ayudado se convertiría automáticamente en un problema que necesitaba ser eliminado. Elena y Sofía se habían firmado su propia sentencia de muerte al salvarme. Me alejé de la ventana, mi mente acelerándose. Necesitaba salir, ahora, antes de que Elena despertara y pudiera hacer preguntas, antes de que Sofía saliera de su habitación. Necesitaba desaparecer de sus vidas tan completamente como había aparecido en ellas. Me moví silenciosamente por el apartamento, buscando mi chaqueta que Elena había colgado cerca de la puerta. Mis manos temblaban mientras hurgaba en los bolsillos, encontrando mi billetera por algún milagro. Marco y sus hombres habían dejado el dinero, probablemente demasiado confiados en que yo estaría muerto antes del amanecer. Saqué todo el efectivo. 4.000 en billetes arrugados. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar lo que les había hecho, el peligro en el que las había puesto. Pero era todo lo que tenía. Me acerqué al sofá donde Elena dormía. Su rostro se veía más joven en el sueño, las líneas de preocupación suavizadas. Una hebra de cabello había caído sobre su mejilla, moviéndose ligeramente con cada exhalación. Tuve que resistir el impulso de apartarla, de tocar su piel una última vez. Deslicé el dinero bajo la almohada más cercana a ella, asegurándome de que estuviera bien escondido. Ella lo encontraría eventualmente. Tal vez lo usaría para Sofía, para sus estudios. Tal vez lo gastaría en ellas mismas, en algo que necesitaban desesperadamente, pero nunca se habían permitido comprar. El sonido de pasos en el pasillo me congeló. Alguien subía las escaleras. Pesado. Masculino. El crujido característico del tercer escalón desde arriba, el que había notado anoche, resonó claramente. No había tiempo. Corrí hacia la puerta trasera que había visto la noche anterior, la que daba a la escalera de incendios. Mis manos torpemente vendadas lucharon con el cerrojo, el metal raspando ruidosamente. Demasiado ruidoso. Elena se movió en el sillón, sus párpados comenzando a abrirse. Los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. Alguien tocó. 3 golpes fuertes que resonaron en el apartamento como disparos. Logré abrir la puerta trasera, el aire frío de la mañana golpeándome el rostro, trayendo el olor a basura de los contenedores del callejón y el humo de las chimeneas distantes. Miré hacia atrás una última vez. Elena estaba completamente despierta ahora, sus ojos encontrándose con los míos a través del apartamento. Y en esa mirada vi que lo entendía todo.
Los 3 días siguientes los pasé como un fantasma. Me moví por la ciudad usando rutas que solo yo conocía, refugios que había establecido años atrás para emergencias exactamente como esta. Lugares donde ni siquiera Marco sabría buscar porque los había creado cuando él todavía era un soldado raso, antes de que confiara en él lo suficiente como para compartir todos mis secretos. El primer refugio era un apartamento sobre una tintorería en el distrito chino. El dueño me debía un favor de hacía una década, el tipo de favor que nunca expira. Me dejó entrar sin preguntas, sus ojos deliberadamente evitando las vendas en mis muñecas, la sangre seca en mi camisa. Me dio ropa limpia que olía a detergente industrial y jabón de lavar platos, y un teléfono desechable que no podía ser rastreado. Hice la primera llamada mientras el sol se ponía, convirtiendo el cielo en un lienzo de naranjas y rojos que parecían apropiados para lo que estaba a punto de iniciar. Llamé a Salvatore en Boston, no al Salvatore que había ordenado matar, sino a su sobrino, quien había heredado las operaciones del norte y me había jurado lealtad personal años atrás. Le conté lo suficiente, que Marco había intentado matarme, que necesitaba hombres en los que pudiera confiar, no soldados de mi propia organización que podrían haber sido comprados. Salvatore no hizo preguntas. Me dijo que sus mejores hombres estarían en un vuelo esa misma noche. La segunda llamada fue a un contador en Las Caimán, otro favor antiguo, otra deuda que estaba cobrando. Necesitaba acceso a cuentas que Marco no sabía que existían. Dinero limpio, o lo más limpio que podía ser en mi línea de trabajo. El contador trabajó toda la noche, moviendo números, creando caminos de papel que llevarían a callejones sin salida para cualquiera que intentara seguirlos. Durante esos 3 días apenas comí. El hambre era una distracción menor comparada con el dolor constante en mis muñecas, el ardor en mi garganta cada vez que tragaba. Pero mi mente nunca había estado más clara. Cada hora que pasaba, cada fragmento de información que recopilaba, se organizaba en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a mostrar su imagen completa. Marco había sido descuidado, arrogante. Había asumido que yo estaría muerto, que no habría necesidad de cubrir todas sus huellas. Encontré transferencias bancarias que apuntaban directamente a él. Grabaciones de seguridad de reuniones que había tenido con los rivales, los mismos rivales contra los que se suponía que estaba protegiéndome. Testimonios de hombres que estaban dispuestos a cambiar su lealtad de vuelta a mí si eso significaba estar del lado ganador. Pero algo había cambiado en mí. Mientras recopilaba esta evidencia, mientras planificaba mi regreso, no podía dejar de pensar en Elena, en la forma en que me había mirado cuando dijo que toda vida valía la pena salvar. En Sofía, corriendo hacia el peligro porque su madre le había enseñado que eso era lo que hacían las personas buenas. Había vivido según un código simple. La fuerza era respeto y el miedo era lealtad. Quien te traicionaba moría y quien dudaba de ti desaparecía. Era eficiente. Era claro. Era lo que me había mantenido vivo y en el poder durante todos estos años. Pero también era lo que me había puesto en esas vías de tren, atado y esperando la muerte. Cuando finalmente reuní suficiente evidencia y suficientes aliados, cuando llegó el momento de confrontar a Marco, tomé una decisión que el viejo Vittorio nunca habría considerado. La reunión fue en el mismo almacén donde me había traicionado. Poético, supuse. Llegué con los hombres de Salvatore flanqueándome, y con cada líder importante de las familias aliadas observando. Marco estaba ahí, rodeado de los hombres que pensaban que ahora trabajaban para él. La confianza se evaporó de su rostro en el momento en que me vio entrar. Presenté la evidencia. Dejé que hablara por sí misma. Vi cómo la sala se volvía contra él, cómo sus propios hombres daban pasos atrás, distanciándose de un barco que se hundía. Vi el momento exacto en que Marco comprendió que había perdido todo. El viejo yo lo habría matado ahí mismo, lentamente, dolorosamente, como advertencia para cualquier otro que pensara en traicionarme. En cambio, lo desterré. Le di 24 horas para desaparecer de la ciudad, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Le dejé vivir, pero le quité todo lo demás, su poder, su dinero, su reputación. Lo convertí en nadie. La sala estaba en silencio cuando terminé. Esperaban violencia. Esperaban sangre. Les di misericordia, y eso los confundió más que cualquier demostración de fuerza lo habría hecho.
Recuperé el control de mi organización esa noche, pero ya no era el mismo hombre que la había perdido. 2 semanas después de recuperar el control, contraté a un investigador privado. No uno de los míos, alguien que trabajaba para la organización y podría ser reconocido. Contraté a un hombre de otra ciudad, alguien sin conexiones con mi mundo, que no haría preguntas y mantendría la boca cerrada por la cantidad correcta de dinero. Le di 2 nombres, Elena Morales, Sofía Morales, y una dirección en un edificio de apartamentos de 3er piso con escaleras que crujían. El informe llegó 3 días después, entregado en un sobre manila grueso que dejaron en mi escritorio sin ceremonia. Lo abrí con manos que temblaban ligeramente, una reacción física que no había experimentado en años. El papel crujió bajo mis dedos mientras leía, y el olor a tinta fresca de impresora se mezclaba con el aroma a cuero de mi oficina recién restaurada. Elena trabajaba turnos dobles 4 veces por semana. El hospital la había puesto en libertad condicional el mes pasado por llegar tarde repetidamente, aunque las notas del investigador indicaban que las tardanzas se debían a que tenía que llevar a Sofía a la escuela porque el autobús de su ruta había sido cancelado por recortes presupuestarios. Su salario apenas cubría el alquiler y los servicios básicos. Había deudas, muchas deudas, facturas médicas de la enfermedad de su esposo que todavía perseguían su historial crediticio, como fantasmas que se negaban a descansar. El apartamento estaba en peligro. El propietario había iniciado procedimientos de desalojo por pagos atrasados. Tenían 30 días. Sofía estaba en su último año de secundaria con el promedio más alto de su clase. Había sido aceptada en 3 universidades con becas parciales, pero ninguna cubría todos los gastos. Los libros, los materiales de laboratorio, el alojamiento, todo eso seguía siendo responsabilidad de ella. Las notas del investigador mencionaban que había empezado a buscar trabajos nocturnos para ayudar a su madre, lo que probablemente destruiría sus calificaciones y sus posibilidades de mantener las becas. Cerré el informe. El peso de esa información se asentó en mi pecho como una piedra. Estas 2 mujeres me habían salvado la vida, y yo había huido de ellas, dejándolas con nada más que $4,000 que probablemente ya habían gastado en facturas urgentes. Había pensado que con eso cumplía, que mi deuda estaba saldada. Qué arrogante había sido. Tomé el teléfono, el seguro que usaba para asuntos delicados. Hice la primera llamada a mi abogado, el que manejaba las inversiones legítimas, las empresas fachada que lavaban el dinero sucio hasta que brillaba. Le di instrucciones específicas. Quería establecer un fondo de becas, anónimo, para estudiantes de medicina con promedios excepcionales y necesidad económica demostrada. El primer beneficiario ya estaba seleccionado, Sofía Morales. La segunda llamada fue a un intermediario que usaba para transacciones que necesitaban permanecer invisibles. Le di la dirección del edificio de apartamentos y el nombre del propietario. Quería que todas las deudas de alquiler de Elena fueran pagadas y que se estableciera un fondo que cubriera los próximos 2 años de renta. Todo a través de una supuesta fundación de ayuda comunitaria que el propietario no podría rechazar sin verse como un monstruo. La tercera llamada fue la más delicada. Conocí al director del hospital municipal. Habíamos hecho negocios antes, del tipo que él preferiría olvidar pero que le impedían negarme favores. Le sugerí, con la persuasión suave que había perfeccionado durante décadas, que Elena Morales merecía una promoción. Tal vez una posición administrativa que pagara mejor y tuviera horarios más humanos. Nada demasiado obvio. Solo el reconocimiento que una enfermera de su calibre y años de servicio merecía. Cada llamada me dejaba con una sensación extraña en el pecho. No era el frío cálculo de un movimiento estratégico. No era la satisfacción de ejercer poder sobre otros. Era algo más cálido, más incómodo. Era la sensación de hacer algo correcto sin esperar nada a cambio, sin agenda oculta, sin beneficio tangible para mí. Me di cuenta con cierta sorpresa, lo que se sentía hacer el bien. Guardé el informe en mi caja fuerte personal, junto con otros documentos que nadie más vería nunca. Pero antes de cerrarlo, miré una vez más las fotografías que el investigador había incluido. Elena saliendo del hospital, su uniforme arrugado después de otro turno doble. Sofía en la biblioteca de la escuela, rodeada de libros, estudiando con una intensidad que me recordaba a mí mismo a esa edad. Nunca sabrían que fui yo. Nunca podrían agradecerme directamente. Y eso, decidí, era exactamente como debía ser.
6 meses después, me encontré de pie frente al hospital municipal. Era una tarde de primavera, y el aire olía a lluvia reciente, mezclada con el escape de los autobuses que pasaban por la avenida principal. Las flores en las jardineras del hospital acababan de ser plantadas, pequeñas manchas de color contra el concreto gris del edificio. Llevaba gafas de sol oscuras y ropa diferente a mi estilo habitual. Nada llamativo, nada que atrajera atención. Solo un hombre más esperando fuera de un hospital, indistinguible de la docena de personas que fumaban cigarrillos o hablaban por teléfono cerca de la entrada. El turno de Elena terminaba a las 4. Había memorizado su horario sin proponérmelo. Una información que el investigador había incluido en sus actualizaciones mensuales. Ya no trabajaba turnos dobles. Ya no llegaba tarde. Su nueva posición como coordinadora de enfermería le daba horarios predecibles y un salario que le permitía respirar. La vi salir a las 4:07. Llevaba ropa de calle ahora, no el uniforme verde que recordaba manchado de mi sangre. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, y caminaba con pasos más ligeros que aquella noche. Las líneas de cansancio en su rostro no habían desaparecido completamente, pero se habían suavizado. Se veía bien, se veía en paz. Mi pecho se apretó con una emoción que no sabía nombrar. Orgullo, tal vez, o gratitud de que mis acciones anónimas habían aliviado aunque fuera un poco de su carga, o simplemente alivio de que había sobrevivido sin consecuencias de haberme conocido. Entonces vi a Sofía. Salió corriendo de un autobús que acababa de detenerse, su mochila rebotando contra su espalda. Llevaba una sudadera con el logo de la universidad. No cualquier universidad, la mejor escuela de medicina del estado, la que había sido su primera elección, la que nunca había pensado que podría pagar. Elena la vio y su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina, tan llena de amor puro, que tuve que apartar la mirada. El nudo en mi garganta se apretó dolorosamente. Las dos se encontraron en medio de la acera, y Sofía le mostró algo a su madre. Un libro, tal vez, o un examen con buena calificación. Elena la abrazó, y ambas rieron. Ese tipo de risa que viene fácilmente cuando la vida finalmente te ha dado un respiro del peso constante de la supervivencia. Caminaron juntas hacia la estación de metro, sus cabezas inclinadas una hacia la otra en conversación animada. Sofía gesticulaba con las manos mientras hablaba, claramente contando alguna historia, y Elena la escuchaba con toda su atención, como si cada palabra fuera preciosa. No me vieron, ni siquiera miraron en mi dirección. Eso era bueno, eso era como debía ser. Me quedé ahí hasta que desaparecieron entre la multitud, tragadas por el flujo constante de personas que llenaban las calles al final del día laboral. El sonido de la ciudad me rodeaba, bocinas de coches, conversaciones superpuestas, el silbido de los frenos de los autobuses. Pero en mi cabeza solo podía escuchar el rugido de aquel tren, sentir la vibración de los rieles, recordar el momento en que dos desconocidas decidieron que mi vida valía la pena salvar. Mi organización había cambiado en estos meses. Menos violencia, más estrategia. Todavía operaba en las sombras. Todavía hacía cosas que mantendrían despierto por las noches a un hombre con conciencia. Pero había líneas que ya no cruzaba, principios que no había tenido antes de aquella noche. El poder real, había aprendido, no era dominar a través del miedo. Era la capacidad de proteger lo que importaba. De usar la fuerza que tenías no para destruir, sino para crear espacio donde las cosas buenas pudieran crecer. Elena y Sofía nunca sabrían mi nombre real. Nunca sabrían que el hombre que salvaron aquella noche era el mismo que ahora las observaba desde las sombras, asegurándose de que estuvieran bien. Que siempre estarían bien, mientras yo tuviera poder para garantizarlo. Esa noche en las vías había cambiado todo. Me había mostrado que incluso un hombre como yo, con las manos manchadas de sangre y un pasado lleno de decisiones que no podía deshacer, todavía podía elegir quién quería ser en adelante. Me di la vuelta y caminé en dirección opuesta, desapareciendo entre la multitud. Un guardián invisible, un fantasma agradecido, un hombre que había recibido una segunda oportunidad y estaba decidido a honrarla. Porque al final, eso era lo que me habían dado aquella noche. No solo mi vida, sino la oportunidad de vivir una que valiera la pena salvar.